podamos tener a través de una vivencia, a través de un momento, a través de un encuentro. Que estemos nuevamente 3 comunidades juntas, compartiendo el Agua Omer junto a ustedes, que podamos llegar a través de, es cierto, podemos saber mucho de tecnología, pero no entendemos todavía cómo funciona, pero estamos todos juntos a pesar de la distancia. Esto es místico, ¿sí? La mística de encontrarnos, la experiencia que eso provoca en nosotros, eso es mística, esa experiencia, esa sensación que aunque estemos solitos en casa o en familia reducida o en pareja solamente, ¿sí? Nos sentimos acompañados y sentimos que vibramos juntos, eso es mística. Esta noche de mística, de estudio y de profunda alegría, nuevamente nos volvemos a encontrar, la comunidad Beit Emuná, la comunidad NBI y la comunidad Sefaradí, y nos encontramos junto a ustedes para poder crear mística, para esta mística del encuentro, esta mística de la alegría que produce, esta mística de vernos, y vamos a aprender sobre qué es este día del Agua Omer. Así que le voy a dar con cariño la palabra al Rab Alejandro para que también nos dé la bienvenida y nos haga un comentario sobre el Hag. Shalom a todos, bienvenidos. Siempre es lindo encontrarnos con aquellos que nos vemos de vez en cuando, con aquellos que nos vemos todos los días, pero que siempre tenemos la oportunidad de compartir algo de nuestra tradición. Este día tiene infinitos significados, tiene infinitas posibilidades de abordaje. Durante esta noche vamos a hablar de diferentes cosas, de diferentes personajes, pero algo tienen en común, que es la idea que decía el Rav Dani de la conexión con lo sagrado, con lo misterioso, con aquel aspecto que nuestra tradición llama el Sod, lo secreto, no porque no pueda conocerse, sino porque tiene que ser transmitido solamente en un espacio contenido, en un espacio controlado. Nuestros sabios dicen, con respecto a los 2 hijos de Aarón que murieron, hay grandes discusiones si eran pecadores o si eran grandes santos. Y algunos de los comentaristas más radicales dicen que eran grandes santos que se apuraron a conocer más de lo que podían incorporar. Si ustedes se acuerdan, cuando tenían hijos chiquititos, el médico, el pediatra les decía, no les den de comer miel hasta que no llegue a tal edad. ¿Por qué? Porque la miel podía contener esporas y hasta que no crecía, hasta que su cuerpo no estaba totalmente completo, las esporas podían dañarlo. Bueno, algunos comprenden a los 2 hijos de Aarón de esa manera, que ellos querían acercarse más al fuego sagrado, no cometieron ninguna transgresión más que querer estar más cerca, pero no estuvieron en el tiempo y en el proceso adecuado para hacerlo. Por eso, Torah Sod, el mundo de los secretos, de acuerdo a la tradición judía, tienen que transmitirse de maestros a alumnos en un espacio controlado, y por eso la exigencia siempre de que la persona tenga más de 40 años, porque la palabra Neshama, alma, es leída como Mem Shana, 40 años. Que esté casado para que tenga estabilidad emocional. No sé si ahora la garantía de casarse es tener equilibrio emocional o es un desafío como una montaña rusa. Bueno, eso cada uno habla desde su experiencia, pero se requería eso, se requería conocer toda la Torá, todo el Talmud, toda la Halajá, tener hijos y recién poder empezar a estudiar. A mí me gusta siempre decir que uno no puede estudiar cirugía de neurocirugía sin haber pasado por la escuela primaria, sin haber pasado por anatomía 1, sino lo único que puede hacer es un desastre. Entonces hay cosas que solo pueden ser adquiridas con un tiempo, con un proceso, y los 2 rabinos que son importantes en esta fiesta, que se dice que son uno alumno de otro, el rabino llamado Rabbi Akiva
y el rabino Rabbi Shimon Bar Yochai. Algunos dicen que justamente en esta época, después de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, que seguramente algunos de los Rabanim van a decir, Rabbi Akiva consiguió en el sur algunos alumnos, y uno de ellos era Rabbi Shimon Bar Yochai, que después se transformó en una luminaria. Los dos son grandes místicos. Rabbi Akiva dicen que de la palabra et, por ejemplo, de una palabra podía sacar un mundo de interpretación, haciendo uso de su capacidad de profundizar en los secretos más interesantes de la tradición. Ustedes saben que la palabra et se escribe con la alef y la taf, que significa de alguna manera que pueden estar todas las cosas contenidas a través de esas letras. Es como el símbolo de Amazon. Si ustedes lo vieron alguna vez, era de la A a la Z. ¿Sí? Tiene esa cosa porque quiere decir que tenía todo, contenía todas las cosas. Bueno, Rabbi Akiva fue un precursor de eso. La palabra et, de la que podía sacar infinitas interpretaciones, incorporaba eso también. Y el otro maestro, Rabbi Shimon Bar Yochai, que estuvo en una cueva tantos años estudiando la sabiduría más profunda de nuestra tradición, que dicen que él partió de este mundo, seguramente alguno de los rabanim va a explicar lo que significa la idea de Ilulá, pero lo que dicen es que él trajo el resplandor al mundo. Ustedes saben que la tradición sostiene que él escribió el Zohar, a pesar de que los estudiosos dicen que el Zohar fue un libro escrito mucho más cercano a nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir que él fue el que compartió los secretos más profundos? Posiblemente él haya estudiado, aprendido, tenido una revelación y fue transmitiéndose, y eso después se plasmó en un libro que se llamó el Zohar. ¿Qué es el Zohar? Bueno, se lo considera un midrash místico, una forma de interpretar la Torá en el plano más profundo, en el plano del Sod, donde cada una de las cosas hace referencia a otra. Cada una de las palabras que está en el Zohar es una clave para interpretar mucho más profundo, como un mundo secreto. Es como aquellas personas que hacen tapices. ¿Sí? ¿Hay alguno aquí que hace tapices? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Ya nadie hace tapices en el mundo? Bueno, cuando uno ve el tapiz del otro lado, lo único que ve son hilos que no tienen conexión. ¿Sí? Si alguna vez tuvieron esa experiencia, del otro lado se ven nudos, hilos que van, o lanas que van Bordado. de acá para allá. ¿Perdón? Es bordado. Ah, el bordado, perfecto, perfecto. O sea, no sabían lo que era tapices, por eso nadie me entendía. Ahora comprendí. Bueno, cuando uno hace un bordado y mira del otro lado, solamente son hilos inconexos de colores que van para acá y para allá, con nudos, pero cuando lo da vuelta, tiene sentido. Bueno, el Zohar lo que trata de hacer es dar vuelta el bordado, no del lado de los nudos inconexos, sino mostrar cuál es el otro aspecto donde las cosas toman su forma, los paisajes, las personas, los motivos, ya no son todas cosas desarticuladas, los colores ya no están dispersos, sino que tienen su lugar. Y yo elegí, para completar estas palabras, el Zohar está escrito como si fuera un midrash donde van diferentes rabinos conversando, muchas veces en un ámbito pastoril, o van hacia Tveria, o van desde Tveria a otro lado, y conversan unos con otros. Yo elegí un pequeño párrafo, voy a tratar de leerlo lo mejor posible, que es una conversación entre dos rabinos que hablan acerca de qué significa el Bereshit, o qué significan algunos aspectos del Bereshit, y que habla de 49 cosas, de 49, en este caso, lados, o puertas que tienen diferentes lados. Recuerden que estamos dentro del Sefirat HaOmer, dentro de este proceso en el cual estamos transitando el número 49. No es casual que elegí esto. Es mucha poesía, son muchas imágenes. Si estuviéramos en una clase un poquito más pequeña, yo introduciría esto cantando un nigún, tratando de entrar en un clima
donde tengamos la facilidad de recibir cosas que si estamos solamente con nuestra mente racional, con nuestra mente que trata de interpretar o criticar las cosas, no nos serviría. Cantar, estar en un estado meditativo, sin lugar a duda, nos ayuda. Como no lo vamos a hacer, solamente los invito a tratar de imaginar lo que yo estoy leyendo, tratar de encontrar en su mente, en sus corazones, algunas de las imágenes que quieren compartir los maestros. Dice así: Rabbi Hía y Rabbi Yose, caminando a lo largo de un camino, llegaron a campo abierto, y allí Rabbi Hía le dijo a Rabbi Yossi: lo que dijiste hace un rato sobre Bereshit es correcto, ya que la ley habla de 6 días primordiales y no más. Los otros están escondidos, pero aún no descubiertos. El Uno, el Santo y Misterioso, grabó en el cielo puntos ocultos. En ese punto encerró toda la creación como alguien que guarda sus tesoros en un palacio bajo llave. Y la llave vale casi tanto como todas las riquezas acumuladas en el palacio, porque es la llave que lo cierra y es la llave que lo abre. En ese palacio están ocultos los grandes tesoros, y para entrar en él tiene 50 puertas místicas, 49 puertas en uno de los 4 lados, y la restante no está en ninguno de los lados. No se sabe si está arriba o abajo. Es por eso que tiene el nombre de puerta misteriosa. Cada puerta tiene una cerradura y un pequeño orificio para que entre la llave, y que solo la llave puede encontrar. Este es el misterio implicado en las palabras Bereshit bara Elohim. En el comienzo, Bereshit es la llave que incluye el todo, la llave que abre y la llave que cierra. 6 puertas están controladas por la llave que en un principio dejó las puertas cerradas e impenetrables, como indica la propia palabra Bereshit, integrada en una palabra reveladora, Shit, y una ocultadora, Bará. Bará es la palabra del misterio que cierra y no abre. Y unas líneas más, dijo Rabbi Yose, seguramente es así, y he oído de la lámpara sagrada, quien trajo la verdad y el resplandor al mundo, lo mismo, que Bará es una cerradura sin llave, mientras que el mundo estuvo encerrado en la palabra Bará, no se encontraba en un estado de cero existencia. Sobre todo, el mundo vagaba en el caos, en el tohu vabohu. El mundo no tenía ni ser ni existencia. ¿Cuándo abrió esa llave las puertas y el mundo se hizo fructífero? Y con esta imagen se termina. Fue cuando Abraham apareció, como está escrito, y estas son las generaciones del cielo y la tierra, Vehi Baream, cuando fueron creadas en el Bereshit 11. Y bien, Vehi Baream es un anagrama de Abraham, a través de Abraham, que indica que lo que estaba sellado e improductivo en la palabra Bará se transformó gracias a una transposición de las letras. Gracias a Abraham, el mundo pudo ser revelado. Bueno, ojalá que puedan seguir pensando en las 49 puertas, en las llaves que necesitamos abrir, que no sabemos dónde está la cerradura, pero teniendo la fe de que con estudio, con profundidad, podemos descubrir los tesoros más bellos de nuestra tradición. Gracias, Rab Alejandro. Vamos a pedirle al rabino Shmuel que también nos siga enseñando, porque recordemos que Lag BaOmer es un espacio de enseñanza. Nos hablaba Alejandro sobre la transmisión, ¿no?, de Rabbi Akiva hacia Rabbi Shimon Bar Yochai, la importancia de la enseñanza y la importancia de estudiar juntos y seguir aprendiendo de nuestros maestros, aquellos que nos enseñaron y aquellos que siguen enseñándonos y que siempre son fuente de inspiración. Así que gracias, Rabino Shmuel. Gracias, Laila Tov, Erev Tov, Hag Sameach. Mientras se escuchaba al Rab Alejandro, pensaba en una melodía. Ustedes saben, casi todos me conocen, que
no es mi fuerte cantar bien. Pensé que ibas bueno, a lo mejor Dani todavía de Aftal Reajaca Moja, que es una máxima que toma Rabbi Akiva y que todos la conocemos, de Klal Gadol Batorá. Él insiste con sus discípulos y señala que como la máxima en la Torá, y pensar en eso en el contexto de lo que estamos viviendo hoy en día, y ahora estamos solo chilenos acá, o sea, residentes en Chile, y pareciera ser como que el Ribonó Shalom nos hace la jugarreta, porque tomé, digamos, la propuesta del Rav Dani, esta polarización entre Avat Hinam y Sinat Hinam, el amor infundado, el amor gratuito, frente al odio infundado. Y estamos viviendo días donde hay una batalla campal entre el odio infundado y donde queda arrinconada esta enseñanza tan trascendente, tan especial, que hace 21 siglos, cuando surge el cristianismo, aparece con el mensaje que es la religión del amor, y que el judaísmo es la religión o la creencia rígida, que está pegada a los ritos y que es fría. Y no es verdad. Nosotros, la tradición milenaria judía es el amor. Aparece en la Torá mucho antes de amar a Dios. Hay que pasar por las estaciones del amor de la pareja, del amor al extraño o al extranjero, depende cómo nos parezca mejor traducir de Afta y Taguer. Es algo revolucionario. No existe en el contexto de hace 3.000 años, 4.000 años, ninguna otra cultura, civilización, pueblo, creencia que hable de eso, que enseñe algo. Ahora, la pregunta es, ¿puede ser algo compulsivo amar a alguien? ¿O cómo es esto de por qué odiamos a otros? Frente al contexto en el que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos para amar a alguien y por qué odiamos a los otros? ¿Por qué nos odiamos? ¿Qué es lo que pasa? El mundo de la competitividad parece ser una amenaza. A veces creo que nos pasa con los colegas mucho cuando tenemos que hablar de la parte de la ética y los valores judíos. Celebrar que a otro le va bien y no pensar que es una amenaza, que pone en peligro si al otro le va bien, en lugar de celebrar que al final, desde el punto de vista del amor al prójimo, del amor al otro que no soy yo, puedo realmente, según el espíritu de lo que dice Rabbi Akiva, de lo que enseña tomado de la Torá, puedo llegar a entender cómo se ama a Dios. No existe en la visión judía una posibilidad de una relación verticalista con Dios que no pase por la relación con el prójimo. Y todos conocemos la historia que se usa mucho para Tisha B'Av del Talmud babilónico y también Talmud de Yerushalmi, también en Yomá, que hablan de cómo el segundo templo fue destruido debido al odio infundado. Pero el Rav Kook, fíjense lo que dice el rabino Kook, si fuéramos destruidos y el mundo destruido junto con nosotros por el odio infundado, entonces, Rav Kook fue el primer rabino en Israel, en Palestina todavía, debemos reconstruirnos y reconstruir al mundo con amor infundado. Lo dice en su texto Orota Kodesh. Y dice, esa es la luz sagrada. Aun si todo fuera destruido, nosotros tenemos que reconstruirnos. Pero desde ahí. Y Maimónides, frente a eso, en su capítulo 4 de sus 8 prakim, de sus monaprakim, él dice, el trato negativo se corrige y cambia practicando temporariamente lo opuesto. Pero, ¿cuál es la observación que Rav Kook le hace a eso? Que Maimónides dice temporariamente. Yo sé que el Rav Alejandro es un experto en Maimónides y ya enseguida va a tener algún alcance para señalar, pero es una hermosa confrontación que lo que quiero destacar a través de los tiempos entre el Rav Kook y el Rambam,
pero no es una confrontación de disidencia agresiva o desde el odio, sino desde el procurar entender que uno puede opinar distinto, pero con respeto y con amor. Y el Rav Kook sigue después avanzando y dice, ¿por qué odiamos? ¿O por qué amamos? Que no se puede prohibir una, motivar la otra. Son parte de nuestro Otzar HaHaim, de nuestro tesoro de vida interno que tenemos cada uno. Cada uno tenemos, y ahí, bueno, se producen cosas en nuestra fuente interior de vida que tiene animosidad irracional, tan solo porque algo es diferente. Y eso es. Rav Kook dice que el amor no nace del corazón, como todos conocemos, y cuando vamos y estudiamos el Cantar de los Cantares, que lo estudiamos ahora hace poquito en Pesaj, sino que nace aquí. Y cuando nace aquí, es el que da conciencia de lo positivo en y de los otros, pero que no significa, que algo bien importante que en nuestra sociedad nos cuesta entender, blanquear todos los errores del otro o los nuestros, sino que admitirlos, pero admitirlos como desde la aceptación, desde el amor en la relación, no un amor ciego, sino un amor de afecto, de valoración del derecho a la vida, de la diversidad y del otro, que puede estar en el disenso. Y que para eso, dice Rav Kook, se necesita geburá interior, fortaleza interior, fuerza interior, que a veces cuesta tenerla. Los fundamentos del judaísmo están basados en el amor. Y fíjense, todos sabemos, el primer párrafo del Shema dice, Be'afta et Hashem Elokeja, a tu Dios, amarás a tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Fuerzas, dice Meodeja, y se escribe Meot, igual que Tov Meot, igual que lo que Dios dice en el relato del Bereishit después de la creación, del Tov Meot, o sea, que es mucho más que tus fuerzas en el sentido genérico, con la parte buena. Es como cuando en el tercer día dice, y vio y observó el Ribono Shel Olam y dijo, Tov Meot. Y nosotros tenemos un desafío cuando buscamos darle vida y trascendencia a esta enseñanza del Rabbi Akiva tomada de la Torá y que después dice, no le hagas a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti, o hasta no juzgues a tu prójimo hasta que no estés en su lugar. Todo eso está orientado a poner la parte de Meot de cada uno y, parafraseando la enseñanza del Rav Alejandro, Ahavat Hinam, Ahev, del mandato de amar, empieza con la Aleph. La Aleph de Elohim, pero la Aleph también de Ani, de yo. Tiene que estar el individuo pleno, entero, tu entidad interior plena ahí, para que realmente puedas decir que amas al otro. El amor de realmente, un amor de aceptación. Y en cambio, en Sinat Hinam, la Aleph, la Siná se va después, se va más tarde. Ya queda relegado el Aleph de Elohim y el Aleph del Ani, porque ocupa tanto espacio ese odio que expele a la presencia, la percepción de la presencia de Ribono Shel Olam. Y fíjense, Ishayahu, que lo leemos en Yom Kippur, en la Haftará, nos dice, bueno, ¿cómo se ve el amor en público? Y dice cómo alimentar al hambriento, vestir al desnudo, atender al necesitado, etcétera, desatar el yugo, etcétera. Y dice, al final dice, y seremos llamados reparadores de la brecha. Porque en el odio hay una brecha, se genera una brecha que parece infranqueable, y él dice, no, nosotros tenemos que actuar, ¿no? Es como la tefilá, si no la respaldamos, es como las mitzvot, que podemos pensar que todas las rituales, no, tienen que estar avaladas con actos de fe, con actos trascendentes que pongan de manifiesto 24/3, 65, lo que sentimos y lo que practicamos, y entonces seremos reparadores de la brecha y reconstructores de las calles que están rotas. Hoy, no solo físicamente están rotas porque la gente toma las piedras para tirar, no, están rotas las calles humanas, las calles de la vida, y lo que el Rabbi Akiva pretende es enseñarnos eso, que con el Ahavat Hinam, que es una elección,
podemos crear un mundo diferente, diferentes novedades, diferente futuro y caminos diferentes a los que nos encontramos transitando hoy en día. Y nosotros podemos ser reparadores si tomamos esa melodía, esa enseñanza de Rabbi Akiva, para que algún día, en el devenir del tiempo, así como Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, este día celébrenlo, me recuerdan con cerveza, que nosotros algún día tal vez pueda aparecer un ceder con una pregunta de la Agadá, como las preguntas del Manishtana, y que las siguientes generaciones cuando nos miren nos pregunten acerca de este tiempo, Manishtana Basmanaze, no Balailaze, ¿qué cambió en este tiempo? Y nosotros podamos mirarlos y podamos decirles que nos decidimos a seguir esa enseñanza, a encender bien alto ese fuego para que ilumine, que sea como el fuego que buscamos en la Abdalá, para que nos lleve a ser un fuego creador, un fuego que ilumine, un fuego que no abrace y no destruya, sino que nos guíe para hacer un mundo que sea más noble, un mundo de Ahavat Hinam, y de relaciones y de diálogo. Y tal vez es un tiempo, con esto termino, que si fuéramos adultos y maduros todos, para una conversación seria y madura acerca de la violencia en todas sus expresiones y las imágenes de violencia que nos bombardean a diario, y ver cómo podemos enfrentarlas con vivir con Ahavat Hinam. Muchas gracias. Gracias, Rav Shmuel. Si abren el chat, ¿sí? Se encuentra, es como una especie de globito que aparece en la parte inferior. Van a encontrar una canción que los invito a que cantemos juntos. Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Be'avet al re'acha, le're'acha kamocha, Be'avet al re'acha, le're'acha kamocha, Zeklal gadol, gadol batorah, Zeklal gadol batorah, Yararai rai rai rai, Yararai rai rai rai, Yararai rai 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 rai. Yararai rai rai, yararai, yararai rai rai, yararai, yararai rai 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 rai, larai rai rai. Vamos a encontrar, ¿sí? Beauta le reajaca mojá, decía la canción, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una gran, es un kral gadol, es una gran señal, es una gran motivación, es una regla, ¿sí? General de la Torá que de alguna manera guía nuestros pasos y que nos inspiramos en Rabbi Akiva. Le voy a pedir al rabino Efraim que nos acompañe también con su reflexión y que de alguna manera nos permita seguir conociendo estos personajes y tradiciones de nuestro Hag. Erev Tov, buenas noches a todos. Es un gusto reunirnos otra vez para compartir con ustedes una celebración tan hermosa y tan significativa como Lag BaOmer. Me corresponde a mí hablar, o quiero compartir con ustedes, a uno de los personajes importantes o significativos del Lag BaOmer, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, el Rashbi. El Raf Dani y el Raf Alejandro nos hablaban antes de la mística, y de alguna manera el título de este encuentro es una invitación a la mística, y probablemente el personaje que
incorpora el tema místico a la historia de Lag BaOmer, a la celebración de Lag BaOmer, es justamente este rabino, Rabbi Shimon Bar Yochai, un rabino que vivió en el final del siglo I y comienzo del siglo II de la era común, y que sufrió la persecución que tuvieron los judíos en la tierra de Israel en aquellos años a manos del poder gobernante, que era el gran imperio romano. Alumno de Rabbi Akiva, que fue mencionado y que es otro de los personajes de Lag BaOmer. Cuando Rabbi Akiva pierde a sus miles de alumnos, de acuerdo a la tradición, 24.000 alumnos, 12.000 parejas de alumnos que murieron durante los días de la cuenta del Omer, necesitaba reconstruir su academia de estudios, reconstruir el estudio dentro del pueblo de Israel, en la tierra de Israel, y entonces reunió a 5 de sus mejores discípulos. Uno de ellos fue Rabbi Shimon Bar Yochai. Lo cierto es que fueron épocas muy duras, muy difíciles para el pueblo de Israel. Rabbi Akiva murió como un mártir, lo mismo que muchos otros. Esto de alguna manera nosotros lo mencionamos o lo tenemos incorporado incluso en el día más convocante de nuestra tradición, que es Yom Kippur. En el Mahzor, hacia el final de Musaf, hay un texto que se llama El Eskera, que recuerda juntamente el martirologio de los sabios judíos en época de los romanos, y que está mencionado y de alguna manera lo rezamos o lo leemos o lo compartimos en el día de Kippur. Rabbi Shimon tuvo la suerte de poder zafar, de salvar su vida de esta persecución. Hay muchos relatos, agadot, relacionadas con el Rashbi, con Rabbi Shimon. La más conocida hace referencia a que estaba él reunido con 2 rabinos más, con Rabbi Yehuda y con Rabbi Yossi, y se comenzaron a hablar o a hacer referencia a los romanos. Y entonces Rabbi Yehuda dijo, de acuerdo a esta Agadá, a este relato, mencionó que comenzó a alabar a los romanos y dijo: este pueblo es un pueblo muy creador. Ellos, los romanos, han construido puentes, carreteras, baños públicos, palacios, son realmente hacedores de grandes obras. Rabbi Yossi, que estaba allí, también no dijo nada, calló. Y el tercero, que era Rabbi Shimon, empezó a criticar y a hablar mal de los romanos. Y dijo: esos puentes, esas carreteras que construyen son para cobrarnos más impuestos. Esos baños públicos son simplemente para practicar sus costumbres licenciosas. Todos los palacios y las obras que hacen son para glorificación de ellos mismos y para obras y acciones de idolatría. Y dice el texto que esto llegó a oídos de los romanos y entonces se decretó su muerte, y por eso él tuvo que huir junto a su hijo Rabbi Elazar. Primero se escondió en el Beit Midrash, y allí su mujer le llevaba comida y lo ayudaba. Y llegó un momento en donde Rabbi Shimon temió por la vida de su esposa, porque pensó que la podían tomar prisionera y torturarla para sacar de su boca donde él se escondía. Entonces, con su hijo Rabbi Elazar decidieron huir y finalmente se escondieron en una cueva, relata esta Agadá. Aparentemente quedan en la zona de Pekín, que hoy es un pueblo druso en el Galil, en el norte de Israel. Y en esa cueva se escondieron y permanecieron 12 años. Y mientras estaban en la cueva, para no desgastar sus ropas, se cavaban y se metían hasta el cuello en la tierra,
y solamente salían para asearse, para bañarse. Dice también el relato que milagrosamente creció un algarrobo y que también apareció un manantial de agua, y entonces dentro de la cueva se alimentaban de las raíces que allí había y del algarrobo, y podían tomar agua de ese manantial. Y estuvieron estudiando todo el tiempo Torá, y fue durante ese periodo en donde Rabbi Shimon comenzó a adquirir facultades casi sobrenaturales y a adquirir conocimientos de los secretos más profundos de la Torá, del Sot, del que se habló antes, de lo secreto, del conocimiento oculto, de ese área mística. Y fue entonces donde aprendió todo ese conocimiento oculto. Y sigue contando el relato que al cumplirse los 12 años, apareció Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu, y dijo: ¿quién le avisará a Bar Yochai que ya el emperador que estaba gobernando Roma murió y que se anularon todos los decretos que habían sido establecidos contra él? Y al escuchar eso, Rabbi Shimon entendió que podía salir de su cueva. Pero relata esta historia que cuando salió con su hijo Rabbi Elazar, salieron ya libres y venían cargados con una tremenda, con un tremendo espíritu de santidad. Y entonces empezaron a caminar y vieron a un hombre que estaba junto a otro trabajando la tierra, unos campesinos, y vieron gente que iba al mercado a comprar cosas, y dijeron: ¿cómo puede ser que ellos que venían cargados de tanto espíritu y tanta santidad, cómo puede ser que la gente se ocupe de cosas mundanas? Y entonces era tal la carga que tenían que de sus ojos salían como rayos, como si fueran X-Men de aquellos tiempos, como rayos X, y quemaron el campo donde el campesino trabajaba, y quemaron árboles. Y entonces Dios le ordenó volver a la cueva y permanecer allí otros 12 meses para de esa manera sosegar su espíritu, calmarse y poder entender que debía seguir la vida cotidiana de todas las personas. Y después de estar 12 meses en la cueva, salieron y finalmente, en el fondo estuvieron 13 años, pudieron ambos calmarse y incorporarse a la vida. Tal vez la enseñanza de ese relato es que en el pueblo judío el ascetismo no tuvo cabida. Nosotros tenemos que lekadesh tajol, santificar lo mundano, no anular lo mundano. Tenemos que sublimarlo, transformarlo y darle un nivel de consagración, pero no anularlo, hacerlo desaparecer, como quizás Rabbi Shimon sintió cuando salió la primera vez junto a su hijo de la cueva. Tenemos que seguir viviendo nuestra vida mundana y cotidiana, y a la vez entregarle a ella elementos de santidad. Bueno, Rabbi Shimon se convirtió de esta manera en quizá el primer protomístico o protocabalista del pueblo de Israel, y se atribuye a él, justamente como mencionó antes el Rav Alejandro, la autoría de ese comentario cabalístico a la Torá, que es el Zohar, que significa resplandor. Se dice que el último día de su vida, Rabbi Shimon estaba rodeado de sus discípulos y su casa estaba toda iluminada, estallaba como si fuera en fuego. Y ahí tiene que ver un poco también la enseñanza de las fogatas y la idea que el Zohar es resplandor. Y él pidió a sus alumnos que el día de su muerte, y aquí está la relación con Lag BaOmer, la tradición dice que Lag BaOmer es el día que él murió, fuera un día de celebración, lo que se conoce como Hilula. Hilula es celebración festiva, y parece extraño una celebración festiva en el día de la muerte. Nosotros sabemos que el día de la muerte, Yom HaAzkará, Yortzeit, es un día donde uno
lo hace con tristeza, es un día de luto de alguna manera, que uno recuerda a alguien que murió. Sin embargo, en el caso de los justos, este es un día de celebración porque es el día donde el barco que partió, cuando nace la persona, llegó a su puerto final y cumplió su misión en la vida. Y es la manera en donde se conecta la neshama, el alma de este tzadik o de este ser especial, en este caso Rabbi Shimon, y en su enseñanza con todos nosotros, y por eso es un día de celebración. Rabbi Shimon Bar Yochai está sepultado en el norte de Israel, junto a su hijo, están las dos tumbas, en Merón. Yo estuve hace muchos años en Merón, ahí hay una pequeña yeshivá, un lugar de estudio, es en pleno Galil, en la zona montañosa y muy verde de Israel. Yo no estuve en la época del Lag BaOmer, no había gente mucha cuando yo fui, pero en esta época es donde se produce una gran peregrinación, digamos, una gran asistencia de público y se encienden las primeras fogatas que iluminan a Israel, y es en ese momento en donde más público se reúne el Lag BaOmer en Merón, en el norte de Israel. Rabbi Shimon Bar Yochai, si bien se le atribuye en la tradición la autoría del Zohar, lo cierto es que quien lo dio a conocer, que fue Rabbi Moshe de León, en el siglo XIII, 12, finales del 12, finales del 13, principio del 14, de la era común, en general los estudiosos dicen que él fue el autor, pero se lo atribuyó a Rabbi Shimon. De todas maneras, él es considerado de alguna manera el primero de los grandes místicos del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, Rabbi Shimon Bar Yochai, y está en el recuerdo de él y en su mensaje y su enseñanza y la luz que nos trae este día, la manera en que nosotros lo recordamos y lo homenajeamos. Que tengamos un día de celebración y de alegría, y que podamos compartir en estos días de la cuenta del Omer. Este día, que estamos en medio de los días de tristeza del Omer, es el día que rompe eso y nos trae un poco de celebración a cada uno de nosotros. Chag Sameach para todos. Chag Sameach. Y bueno, es una noche especial, así que vamos a cantar en Yudesmo. Los invito a abrir nuevamente. La letra se encuentra en donde dice chatear, ¿sí? Es el Yudesmo que hablaban los judíos europeos, ¿ok? Así que es fácil la letra, la música la conocen, y nos habla de que alrededor del fuego cantamos canciones, y a pesar, ¿sí?, de que la noche sea tarde, igual estamos ahí. Nosotros sentimos una fogatita y queremos cantar, tomar la guitarra. Esa experiencia, esa mística, ¿sí?, la compartimos entre todos. Así que vamos a probar, si me acompañan desde las casas, vamos a seguir esta canción tan conocida que dice: dem Feier, mir singen Lieder, die Nacht ist Teier, men wird nicht wieder, und soll der Feier verloschen werden, scheint auf der Himmel mit seinen Sternen, du kreun die mit Blumenkranzen, dem Feier mir freilich tanzen, Heil, Tanz und Lied ist unser Leben, der noch ich lob, Haloime schweben. Los haloimes, los sueños, ¿sí?, se concretan. Y es verdad, cuando nosotros, fíjense qué sueño concretado, cuánto tiempo soñábamos con salir, justo el día del Lag BaOmer estamos saliendo, algunos
en algunas comunas por lo menos estamos saliendo, pero ¿saben qué? No importa, la mística nos enseña que podemos salir, no importa dónde estamos, salimos ahora del lugar donde estábamos para estar juntos todos. Y estas tradiciones del fuego, de cantar y de estar alrededor, de esto nos va a hablar el rabino Pablo Gabe. Así que, Pablo, te pedimos que nos cuentes acerca de algunas de las tradiciones del Lag BaOmer. Todo para todos, ¿cómo están? Gracias, Rav Dani. Y tal cual, yo quería compartir dos tradiciones puntuales, en realidad, un hecho histórico que caracteriza al Lag BaOmer fuertemente y un hecho un poco más curioso, entre comillas, que también tiene que ver un poco con el Lag BaOmer, por supuesto, y con la estética, me voy un poco ya adelantado, que tiene que ver con el tema de la halaká, de poder afeitarnos y cortarnos el pelo a partir de este día, y por qué, y una perlita para el final que también es simpática. En primer lugar, ya hemos compartido un par de ideas, quiero volver sobre lo que charlamos acerca del duelo. El duelo tiene que ver con la muerte, la epidemia, ¿sí? Valga la comparación con la modernidad, con la actualidad, pero digo, la epidemia en aquel momento que azotó, que golpeó a los talmidim de Rabbi Akiva. Así quiero compartir algunos textos breves de la Gemara o de la Halajá, que así dicen, esto está en el Masejet Yevamot. Dice así, que 12.000 parejas de estudiantes tenía Rabbi Akiva, desde Givat hasta Antipras, en los lugares, y dice, todos murieron de Pere Quejade, como que todos murieron en un lapso breve, y dice la Gemara, porque no se comportaban con honor entre unos con otros, ¿sí? O sea, había evidentemente un mal comportamiento como discípulos de un rabino y futuros rabinos y futuros maestros de Am Israel, no se comportaban bien entre ellos. Dice, hasta como dijo el Rab Alejandro, a llevar Rabbi Akiva, Etzel Raboteinu Badarón, hasta que llegó Rabbi Akiva al sur para formar otros rabinos, y les enseñó, y contamos entre ellos a Rabbi Meir, a Rabbi Yehudá, a Rabbi Yossi, a Rabbi Shimon Bar Yochai y a Rabbi Eliezer ben Shamua. Y ellos, ¿qué fue lo que hicieron según la tradición? Ellos establecieron la Torá en aquel momento. O sea que en primer lugar, si bien no conocemos qué fue lo que pasó puntualmente interno entre los talmidim de Rabbi Akiva, sí sabemos que sus nuevos discípulos en el sur lo que hicieron fue establecer la Torá de manera, digamos, sistemática, la Torá, digamos, como darle a la Torá una entidad importante. Entonces, vamos a preguntarnos de qué fue que murieron en primer lugar, ¿sí? Y vamos después a estudiar un poquito, o conversar, o pensar cuál es digamos, el significado de lo que según la Gemara ellos tuvieron. En la misma página de la Gemara en Yevamot, dijo Rabbi Hama, hijo de Bar Abba, y hay quienes dicen que lo dijo Rabbi Gia Bar Abin. Dice, todos murieron de una muerte mala. ¿Sí? Como si hubiesen muertes buenas y muertes malas. Después la Gemara va a decir en otro momento que la muerte buena, ¿cuál es? Es la muerte por un beso. Que así murió Moshe. Según la tradición rabínica, Moshe murió, como cuando la Torá dice, Vayamot Moshe al pi Hashem, murió Moshe por boca de Dios, lo que interpretan los rabinos es que murió por un beso de Dios. Y esa es, según la tradición, la manera más, puede ser algo raro, más agradable o más pacífica de partir. Pero acá la Gemara dice que murió por una muerte mala. Y pregunta la Gemara, ¿cuál es la muerte mala? Y dijo Rabbi Nachman, Ascara. Ascara es lo que dice la Gemara. La traducción más acercada a la palabra ascara es una enfermedad llamada difteria. No sé si hay algún médico acá que nos pueda por ahí sumar o agregar algún tipo de información. La difteria es una enfermedad que entiendo ya fue erradicada por la vacunación, es muy, muy antigua, pero bueno, en tiempos de la Gemara evidentemente no estaba controlada como lo tenemos controlado hoy, y es una enfermedad que tiene que ver básicamente con la inflamación de la nariz y la garganta. Y hay una especie de alegoría rabínica acerca de esta enfermedad que tiene que ver con la forma o las vías de comunicación.
Nosotros nos comunicamos a través de la garganta. Con la garganta podemos hablar, podemos compartir lo que pensamos, podemos enseñar, podemos estudiar. Justamente, ¿por qué dice la Gemara que murieron 12.000 parejas y no 24.000? ¿Por qué dice 12.000 parejas? Porque la idea de la pareja, ¿sí? La idea del estudio justamente en Jabruta, en parejas de a dos, es porque a través del estudio de a dos, el diálogo y la conversación va nutriendo la información de uno y de otro. Y lo que van compartiendo ayuda a que cada uno pueda aprender del otro. Evidentemente, algo pasaba en esas parejas que el problema fue que fueron castigados, digamos, o sufrieron esta muerte tan dura que es la ascara, la difteria, y la manera opuesta en la cual las cosas ocurrieron después en el sur fue que los otros también de Rabbi Akiva pudieron establecer la Torá de manera correcta. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente el comportamiento entre los talmidim de Rabbi Akiva, los primeros que fueron los que después terminan muriendo, no era del todo adecuado. Y quiero ir a lo último de esta parte. En el Talmud, también en Masejet Shabbat, se preguntan por qué viene la ascara, la difteria al mundo. Y responden, dicen nuestros sabios, la ascara viene al mundo por el maaser. El maaser es el diezmo, es el 10% de lo material que no nos corresponde, o sea, que es nuestro, pero que no nos corresponde, sino que tenemos que destinarlo a la tzedakah. Dice que por un lado, esta difteria, esta ascara, va por el maaser, y según Rabbi Eleazar y según también Rabbi Yossi, dice, viene por el lashon hara, por hablar mal del otro, a sus espaldas, por mentir, por hablar mal en general. Lashon hara saben que es, inclusive también hablar bien a las espaldas de la persona, es también lashon hara. Uno puede decir, sí, fulano es una gran persona, es muy inteligente, es muy bueno, es muy capaz, pero eso provoca que en el ambiente en que se hable digan, es verdad, pero yo conozco otra historia que no es tan así. Entonces, cuando uno habla de algo de alguien, aunque sea bueno, abre la puerta para que también se pueda hablar mal. Entonces, vamos a pensar por un segundo en esta idea de que la difteria o la ascara, en este caso, viene por el maaser y la lashon hara. Acá quiere decir, por no hacer maaser y por sí hacer la lashon hara, justamente. Y se me ocurrió pensar que justamente el maaser es lo que deberíamos dar y no damos, y la lashon hara es lo que deberíamos no hablar, pero sí hablamos. Es el comportamiento opuesto entre dos conceptos. Lo que deberíamos guardarnos, que es hablar del otro, lo hablamos, y lo que deberíamos dar, que es el maaser, el diezmo, nos lo guardamos. Todo al revés. Todo opuesto. Y por ese motivo creo que uno de los puntos para pensar en este Lag BaOmer es dar un poquito de orden y de prioridad a lo que hacemos en la vida. ¿Sí? Elegir bien qué es lo que queremos compartir, qué es lo que queremos callar. Me acuerdo que hace mucho tiempo yo estuve en el seminario, hace tiempo, y un rab que nos daba clase nos decía que él como rab, mucha gente le planteaba, rabino, quiero contarle algo muy importante, y decía, pensá bien si me lo querés decir. Porque la palabra vale mucho y lo que decimos vale mucho. Nuestras palabras pueden ser constructoras o destructoras. O sea, tenemos que pensar bien qué queremos decir, si queremos hablar de más o no. Y también, en segundo lugar, pensar esta idea de qué es lo que nos guardamos, pero que de verdad en realidad deberíamos dar. Aprender a controlarnos para no hablar de más y también aprender a poder dar de más. Así, el maaser viene para bien, el lashon hara que no venga para bien, y no como cuenta la Gemara, que justamente la ascara, esta difteria, esta enfermedad que los talmidim padecieron, tenía que ver por el maaser y por el lashon hara. Después quiero compartir algo más, pero quiero ahora compartir otro tema, este tema de la epidemia, que obviamente quiero decir, según la tradición, terminó en Lag BaOmer. Hoy es cuando cesó la epidemia para algunos, otros dicen que terminó en realidad en Shavuot, pero que hoy, como hoy se interrumpió, se puede cortar el duelo. Hay un montón de interpretaciones, pero la idea es que hoy sí hubo como una interrupción en el duelo, y por ese motivo uno puede después afeitarse, etc. En Lag BaOmer también hay una tradición, es un poco más simpática, que tiene que ver con la halaká. La halaká es
el corte de pelo público que se le hace a los niños después de los 3 años. ¿Sí? Una tradición cuenta que cuando nace un niño no se le puede cortar el pelo, se le debe dejar crecer permanentemente sin tocarlo nada, sin hacerle nada, hasta los 3 años. Ahora la pregunta es, ¿eso de dónde sale? Y hay una explicación muy interesante que en el Sefer Vaikra, en la Parashá Kedoshim de la semana pasada, entre los versículos 22 y 27 del capítulo 19, hay como una especie de asociación entre ambos conceptos. Dice por un lado, y cuando entren a la tierra y planten cualquier árbol frutal, habrán de dejar como incircunciso a su fruto. 3 años será para ustedes alejado, no lo podrán comer. O sea, uno debe plantar un árbol y los primeros 3 años que hay que hacer no se lo puede tocar. El árbol debe crecer naturalmente. Y al 4.º año será un fruto consagrado. Recién al 4.º año uno puede consagrarlo a Dios. Uno baja 2 versículos, 2 psukim, y hay otra mitzvah que nada que ver, que dice, no cortarán en redondo la cabellera de vuestras cabezas, ni no dañarán el borde de su barba. Esto tiene que ver con el tema de no afeitarse con navaja, digamos, con hoja de afeitar, con una gilet, por así decirlo, los puntos acá extremos de la barba. Pero hay una tradición que lo que hace justamente es conectar ambas ideas. Por un lado, la idea del árbol de frutos que no podemos tocar durante los primeros 3 años, y eso lo asemejan a qué? A un niño, a un hijo, que es el fruto, cuyo pelo, como también dice la Torá, no lo podemos tocar y lo dejamos crecer libremente los primeros 3 años. Y a partir de esa asociación de versículos es que nace la idea de la halakha, y que recién a los 3 años cortamos el pelo. Ahora, ¿cuándo cortamos el pelo? Idealmente en Lag BaOmer, ya que en Lag BaOmer se tiene el cual los que nos afeitamos en Lag BaOmer, bueno, que sea un corte de pelo general, también para los niños, justamente en Lag BaOmer, aprovechando ¿sí? El día del peluquero, como es en Israel, y por último, hay una alajá, una luz que justamente necesitaríamos mañana, pero como cae Shabbat, Se cortó la conexión con el Rab Pablo. Seguramente ya regresa. Se congeló. Mientras tanto, el Rab Shmuel nos va a comentar. Sí, con el permiso de los rabanim y de todos, en el medio que estamos celebrando, y a propósito de lo que de la Salahot que nos compartía la fuente de Rab Pablo y de lo que nos contaba el Reb Efraín, que se terminó la epidemia, recibimos hace un ratito noticias que en el monte Hermón, que es el Har Yarmak, hubo un desastre, se cayeron 2 gradas. Hay hasta ahora 28 muertos y decenas de heridos. Por un desorden, descontrol, la cantidad de gente sobrepasó y bueno, lamentable porque es un lugar donde van a celebrar y terminó con una situación todo lo contrario. Mientras se logra conectar Pablo. Volví, Dani, volví. Perfecto. Igual justo estaba cerrando. Shmuel me sacó la idea, también quería compartir lo que estaba recién el Rav Shmuel contando, que también hice este estudio, Leilui Nishmatam, por todos los que han fallecido en esta tragedia en Merón. Así que también nos unimos a quizás de un costado del pueblo judío distinto de ellos, pero no dejamos de lamentar y no dejamos de pedir también a Dios de que este estudio sea también para elevar el alma de los que han partido. Una hermosa tradición sefaradí suele, y aprovechamos esta mezcla, ¿no? de estamos alegres en este día, recordamos recién una
tuvimos recién una noticia triste, ¿sí? A veces el mundo judío nos hace pasar de la tristeza a la alegría tan rápido, ¿sí? Y me acordé de una hermosa canción sefaradí que suele utilizarse en realidad como rezo, plegaria, especialmente cuando se hacen los darush, las recordaciones. Y ustedes saben que las típicas recordaciones, ahora sí es en serio que esto es sefaradí, aunque la canción está en hebreo, pero que es la canción de Bar Yochai, refería al Rabbi Shimon, y los invito también la pueden encontrar ahí, la acabo de poner, aprieta en chatear y van a poder seguir la canción. Es una cadencia y dice, Bar Yochai nisham tashrecha, shemen sazon mechaberecha, Bar Yochai shemen mishlat hakodesh, nimshakta mimidat hakodesh, נסעת ציץ נאסר הקודש חבוש על ראשך פארך בר יוחאי מושב טוב ישרת יום נסעת יום שבראת בימרת צורים שמעת שם קנית עודך בדרך בר יוחאי עצי שיטים עומדים לימודי אדוני הם לומדים, אור מופלא, אור יקודם יודעים, הלא המה יורוך מורך. La canción Bar Yochai sigue estrofas y estrofas y estrofas, pero Or Muflá, esta luz que dice acá, Yoruja, ¿sí? Moreja, ¿sí? Esto es lo que nuestros morim, nuestros profesores, nuestros maestros, nos van enseñando. Y este Or Muflá, ¿sí? Ustedes saben que la palabra Or, de la cual sale la palabra menorá, de la misma raíz original sale la palabra Orim, o sale Torá, ¿sí? Esta luz que es la enseñanza, que de alguna forma, si nos explicaba recién el rabino Pablo acerca de las diferentes tradiciones que tenemos para el agua Omer, una es estar alrededor de una menorá, de una medurá, perdón, y de una fogata, la experiencia que tenemos, ¿sí? de compartir el fuego. Cuando antes también nombraba el rabino Alejandro sobre la idea de Abraham, ¿sí? Abraham, cuando quiere encontrarse con Dios, ¿sí? Quiere, en ese momento cúlmine de su vida, que solemos leer para el segundo día de Rosh Hashanah, que nos habla sobre Akedat Yitzhak, dice que en su mano estaba el Esh y el Malhelet, ¿sí? El cuchillo y el fuego, ¿no? Entonces, la idea es que, así como Abraham tenía el fuego en su mano, y es un fuego que a veces, el fuego es muy peligroso, porque el fuego nos puede dar calor, nos puede servir para cocinar, para tener una experiencia de fogata, pero el fuego también puede quemar. Y el fuego, inclusive de las experiencias, tenemos que ser cuidadosos, inclusive con el fuego de la mística. Nosotros queremos que este fuego de la mística de esta noche que compartimos, que aprendimos, así como decía, Yoruja Moreja, como nos enseñaron nuestros maestros, nuestros colegas Rabanim, que podamos irnos con un aprendizaje y recordar que a pesar de la muerte, ¿sí? yo siempre digo y pienso que es cierto, nuestros Rabanim siempre trataron de explicar teológicamente por qué las desgracias. ¿Por qué las desgracias hoy? ¿Por qué las desgracias de los alumnos de Rabbi Akiva? ¿Sí? Entendiendo que había un problema con la Torá, ¿sí? Pero si a mí hay algo que me queda claro, es que a lo largo de la historia no importaba si había epidemia, no importaba si había peligro por los romanos, si había que salir con arcos y flechas y disfrazarnos, siempre seguimos estudiando Torá. Y si nosotros nos toca vivir en pandemia y cuidarnos y estar en nuestras casas, también encontramos la forma, ya por segundo año, nadie lo hubiera imaginado, segundo año que estamos encontrándonos así, pero siempre supimos encontrar la forma para sacar el fuego de la pasión y seguir transmitiendo, llevar el fuego de la tradición en nuestras manos. Así que, Erev Tov para todos.
quiero saludar obviamente a todos los que están presentes, inclusive a los presidentes de las comunidades, miembros de las comunidades, al presidente de la Comunidad Judía de Chile que también nos acompaña, y por supuesto a mis colegas, que les voy a dar la palabra para que también puedan despedirse. Bueno, Erev Tov, también me sumo a lo que decía el Rav Dani, siempre es un placer poder compartir, digamos, a través de la pantalla por ahora. Ojalá pronto podamos volver a reencontrarnos, porque el objetivo siempre primero es cuidarnos. Pero bueno, una alegría poder escucharnos entre todos, aprender, pensar y llevarse algo nuevo para este Lag BaOmer. Erev Tov, también agradecer la oportunidad que nuevamente estamos y fortalecemos juntos y juntamos así las brasas para que la medurá arda, que ilumine y nos permita retransmitir el fluir de esta esperanza, de este fuego, donde la conexión y la intimidad sean las que nos ayuden a generar más cercanía y evitar la distancia, puentearlas con Ahavat Hinam. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, que el espíritu de encuentro, de estudio que tenemos esta noche y que hemos tenido en otras oportunidades y que vamos a seguir teniendo, nos acompañe, y que la luz, el fuego de la medurá de Lag BaOmer nos ilumine, nos dé su calor, nos dé su calidez y su protección, y que el espíritu que tuvieron estos rabinos héroes y en muchos casos mártires, que estuvieron dispuestos a todo por el estudio de la Torá, y llegue, aunque sea una gota de ellos, a cada uno de nosotros y nos impulse, nos dé fuerza, nos motive a estudiar la Torá en esta época en que no estamos ni perseguidos por ello, sino tenemos la libertad para poder comprometernos con el mensaje que nos entregan nuestros sabios y que nos entrega la Torá. El Rav Sang tiene ahí prendido una vela y hay varias personas que tienen una vela. ¿Sí? La verdad es que pensaba primero y principal que ya estamos pensando en el Tikkun, de una manera u otra, o en un pre-Tikkun, de Leil Shavuot. Así que dentro de poquito tiempo nos vamos a volver a encontrar estudiando, presencial, virtual, ya vamos a compartir el formato. Pero ojalá que las palabras que cada uno de los Rabanim compartieron, cosas interesantes, profundas, sirvan solamente para tener más ganas de estudiar. Ese es mi deseo, que tengamos más ganas de estudiar, que nos demos cuenta que nuestra tradición es maravillosa y que cada vez que aprendemos más, en realidad nos damos cuenta de cuánto más tenemos que aprender. Solamente eso. Así que disfruten de Lag BaOmer. No sé si van a comer el asado, las verduras o los gnocchi del 29, no sé, como ustedes gusten, pero Hag Sameach para todos. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hag Sameach. Para ecología usa una bombita que hace, pero bueno, eso nos permite jugar. Erev Tov para todos. Hag Sameach. Disfruten. Mística, estamos conectados, estamos con energía. Bailen, ¿sí? Busquen esa energía interior. Bailen, aunque sean solos. Pónganse música y bailen en casa, ¿sí? Pisen bien, bailen, ¿sí? Muévanse y generen esa energía interior que lo puede todo. Erev Tov. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hag Sameach. Hag Sameach. Hag Sameach.